Es una iniciativa que se centra en temas novedosos o poco explorados y que responde a nuevas necesidades que surgen en nuestra sociedad. En nuestro caso, nace con fuerza, con una clara vocación social y científica, ya que buscamos que la investigación sea el impulso para una transformación social real. Nuestro equipo es interdisciplinar, internacional y diverso. Somos investigadores tanto de la UCV como de otras universidades nacionales e internacionales. Es muy importante que antes de ponernos a trabajar consigamos la aprobación de un comité de ética, donde nos aseguramos que la investigación cumple con los principios éticos necesarios. El objetivo general de este proyecto es promover la inclusión de estudiantes con discapacidad a través del senderismo inclusivo en centros educativos, utilizando herramientas como la silla de montaña o la barra direccional. La Yolet es una silla de montaña diseñada para que personas con movilidad reducida puedan recorrer senderos naturales, pero es mucho más que eso. Es una herramienta de inclusión, de solidaridad y de trabajo en equipo. La barra direccional es un invento español que sirve para que personas con discapacidad visual puedan desplazarse por el medio natural de manera segura. En esta figura se puede distinguir que nuestro proyecto tiene dos fases claramente diferenciadas. Durante la primera fase del proyecto, nuestro objetivo fue diseñar un cuestionario para evaluar la percepción del alumnado sin discapacidad sobre las actividades físicas inclusivas en el medio natural. Para ello, tuvimos que seleccionar 14 expertos en el ámbito y llegar a una primera propuesta de cuestionario a través del método Delphi. El final de esta primera fase fue realizar un proyecto exploratorio del cuestionario en un centro educativo. En cuanto a la segunda fase, es la intervención del proyecto y consistió en seleccionar 6 centros educativos de la Comunidad Valenciana en la que hubiera al menos un estudiante con movilidad reducida y que necesitara el recurso de la silla de montaña para realizar la ruta en el medio natural. Por tanto, se realizaron 6 rutas inclusivas en espacios naturales, emblemáticos como la Sierra Calderona, la Sierra de Espadán, Irta, entre otras. En primer lugar, debemos recoger todos los permisos necesarios y los consentimientos informados. Después se designa el grupo experimental, que es la clase en la que participa el estudiante con discapacidad, y el grupo control, que no realizará la ruta. Lo siguiente sería pasar el pretest, es decir, los estudiantes responden a los cuestionarios. Además, realizamos entrevistas y relatos, utilizando así varias técnicas de investigación, tanto cualitativas como cuantitativas. Ahora llega el momento de salir a la montaña, y para ello muchos aspectos hemos de tener en cuenta. Las salidas necesitan una logística que siempre tiene lo preparado antes, lo que hacemos durante y lo que se prepara para el final. Que básicamente es meteorología y tener todo el material, sobre todo también los grupos, no puede faltar gente. Durante la actividad básicamente son arreglos, regulaciones, hinchar, la llave, ajustar. Y después muy importante para el final es que lo recojamos todo bien, porque estas sillas después se dejan a otros alumnos, a otros grupos, hay que tener cada pieza en su lugar, porque además son modelos diferentes. Y el arreglo final es tan importante casi como el inicial, porque posiblemente es la clave del éxito en la siguiente tarea. Tras días después de la experiencia vivida en la ruta, volvemos a los centros a realizar de nuevo el test. Es lo que se llama el post-test. Con ello queremos saber si ha habido cambios en la percepción de los compañeros sin discapacidad hacia estas actividades físicas inclusivas en el medio natural. Después se analizan los resultados, no solo a nivel estadístico, sino también a través de un grupo de discusión con los profesores implicados de los diferentes centros. Por último, le daremos difusión en redes de las rutas para favorecer la sensibilización. Pero sobre todo, compartiremos los resultados obtenidos, en este caso, del cuestionario validado a través de congresos y de publicaciones científicas. Son muchos los beneficios que se obtienen de esta investigación. Las salidas no solo permiten que personas con discapacidad accedan a la naturaleza,
sino que son experiencias que transforman, generan conciencia, empatía y vínculos reales entre el alumnado. Ha sido buena porque me ha gustado estar aquí, porque no pasó mucho, estás fuera y ves otro mundo. Para nosotros es una oportunidad de aprender a usar materiales como son la yolet y la barra direccional, además de obtener conocimientos de cómo usarla y de cara al futuro profesional, saber que existen este tipo de materiales y recursos y poder usarlos. También haber tenido la oportunidad de salir con un grupo real de una escuela inclusiva, con gente con discapacidad de verdad, nos aporta una situación mucho más real y con una emoción mucho más diferente que hacerlo en clase, que al final puedes no tomártelo tan en serio o algo así, ¿no? Pienso que fomentar estos proyectos, estas investigaciones para que los alumnos o personas puedan acceder a la naturaleza es muy importante, tanto por la parte de beneficio de salud, con desconexión, respirar aire puro, como en el tema social, porque se juntan con personas que pueden compartir con su familia, con sus amigos, de este medio en el que ellos de normal pues se ven más limitados, y es una manera muy bonita, y ves la alegría y las caras de felicidad de poder compartir. Bajo mi punto de vista, creo que es de suma importancia que haya inclusión en la educación física, porque creo que todos tenemos derecho y deberíamos poder participar en cualquier tipo de actividad, sobre todo las personas con cualquier tipo de discapacidad. Precisamente el proyecto es pionero en reivindicar, ¿no?, un poco a los centros, que haya inclusión y que puedan realizar alumnos con discapacidad, actividades en el medio natural, porque está dentro de sus contenidos del currículum educativo. Precisamente uno de los objetivos del proyecto es que que todas las personas con discapacidad puedan acceder al medio natural sin distinción, y tengo que decir que esto se ha conseguido y ha sido todo un logro. Nuestro objetivo final es que este modelo sea replicable, es decir, que otros investigadores y docentes puedan usar estos instrumentos en sus propios contextos e investigaciones, y así se logre mejorar la investigación en este ámbito. Porque, como dijo Messner, nada hubiera podido suceder si alguien no lo hubiera imaginado.